La misma, y es que para disfrutar del Día del Padre o de cualquier día, qué rico un embutido, ¿verdad? Solo que quizás su doctor le dijo, no embutidos, eso tiene mucha grasa, tiene mucha sal, tiene mucho sodio, no puede. Ah, pero los embutidos de verdad no tenían nada de eso. Aquí le tenemos justamente esos embutidos que son los que no tienen ese montón de químicos que le podrían afectar su microbiota intestinal. También todas las personas que tengan una enfermedad inflamatoria o que quieran bajar de peso, pues no deberían de comer aquellos que tengan químicos, pero estos son naturales. ¿Cómo se consiguió esto? Ah, es lo que vamos a ver. Don Francisco Arias es todo un experto haciéndolo desde que tiene uso de razón. Está haciendo embutidos. Y la hija le dijo, papi, ya hay que hacer esto sin sal. Y ahora está, mejor dicho, haciéndolo todo súper saludable, súper orgánico. Está con nosotros también la doctora Stephanie Marín. Ella es nutricionista. Y nos van a explicar qué es esta maravilla que nos trajeron. Bienvenidos. Gracias por estar acá. Don Francisco, ¿cuál es la diferencia entre embutidos con conservantes y sin conservantes en cuanto a la preparación que ustedes hacen? Bueno, la principal diferencia es los saludables. Que los conservantes ya sabemos que son químicos que el cuerpo no necesita, no son nutrientes. Sí. Son químicos que el cuerpo va a desechar por medio de los riñones y se va a afectar un montón de cosas. Entonces la diferencia es que el embutido va a ser puro, va a ser carne y especias naturales, carne de verdad, exactamente. A mí me gustaría que nosotros veamos esta parte de acá, porque aquí está la mortadela y está el jamón. Yo creo que el jamón que casi siempre comemos no se parece a este, ¿verdad? Bueno, es que este sí es jamón. Cuéntanos la gran diferencia, don Francisco. Bueno, la diferencia es que los jamones comerciales son cuadrados, se moldean porque en realidad es una pasta con trocitos de jamón, digamos, de posta, y el resto es una pasta. Una extensión de agua enorme. Sí. Y tumbreado para que eso pegue. Ajá. Este no, este es del lomo de cerdo, la pieza entera. El corte. Que se alinea con las especias naturales y después se hornea. Vea nada más Entonces, qué maravilla. el corte va a ser el corte del lomo de cerdo. El corte natural. Stephanie, vea, ahorita que don Francisco nos está contando que ellos no revuelven nada y que realmente es el pedacito natural de jamón y que nos cuenta que no tiene conservantes, ¿qué beneficios tiene eso para nuestro cuerpo? Sí, eso es como el detalle más importante del producto que debemos como destacar. No tiene ningún preservante, toda la parte del nitrito, de la parte de colorante, que es esa la diferencia que vos comentas del color del jamoncito y de la mortadela, es la parte de nitritos. Entonces, todo eso viene a eliminarse en este tipo de productos, por lo que podría ser un producto un poquito más noble, un poquito más sano para cualquier persona. Ahora, también otro de los detalles que tiene el producto, por lo que le quitaron en preservantes, es por ejemplo la parte de lactosa, la parte de harinas, que es ese almidón para poder formar el embutido como tal. Como este es únicamente carne, elimina esos preservantes. O sea, no hay gluten. No habría gluten. Entonces, una persona que tenga como una intolerancia, que tenga un poquito el intestino permeable, que era lo que comentabas de la microbiota, se puede ver beneficiada por este tipo de productos. Sí, podría entonces consumir algo como esto, doctora. Podría consumirlo. Y ahora, cuando estamos viendo esas imágenes, por ejemplo, aquí tenemos la mortadela y aquí tenemos el jamón. ¿Cómo hace, por ejemplo, don Francisco, para hacer esta mortadela sin ponerle tanta cosa que el cuerpo no necesita? Bueno, la proteína en sí misma, ella tiene la capacidad de ligamen. El músculo tiene una cuestión que se llama el sarcómero, que son la unión de dos proteínas que son solubles en sal y en fosfatos. Entonces, con solo que usted muela esa proteína, la mezcle con un poco de sal y ella va a amarrar. Entonces no precisaba ponerle tanta cosa. El problema es por las extensiones de agua, porque este es un embutido 100% carne. Cuando a usted le dicen 20% de carne y ver cómo hace el resto 80%, sí, ¿verdad? Entonces hay que usar ligadores de agua. Claro, porque no es carne 100%. Retenedores de humedad y de grasa. Ay, pero ya me asusté, si no es carne, ¿qué será eso entonces? Doctora, para fijarnos, por ejemplo, en la etiqueta, cuando vamos al súper y vemos, por ejemplo, acá la etiqueta, a ver qué es lo que tiene, lo que nos vamos a comer,
¿En qué nos fijamos acá? ¿Qué no debería de existir en esta lista? Sí, como lo dice don Francisco, y de hecho es una muy buena comparación a la hora que ustedes van al supermercado, porque aquí vamos a comparar un producto que no tiene ese componente de harina para darle volumen al empaque, sino que es meramente carne, y también al eliminar el almidón, pues eliminamos también la parte de la gluteína, los problemas del gluten y la parte de lactosa. Y como tiene colorcitos más naturales, más propios de la carne, pues entonces no tendríamos nitratos. La gran diferencia a la pregunta que también hacías ahora es el tiempo de conservación, quizás, que tal vez vamos a tener un producto por ser más sano, nosotros no dejamos la carne afuera ni nos va a durar 2-3 meses como puede durar un embutido tan procesado o tan llevado químicamente o con tantos aditivos. Entonces, tenés un producto un poco más noble en cuestión de la combinación o la preparación del producto como tal final. Aquí tenemos como una tabla muy fina de jamones, ¿verdad? Hay gran variedad. Entonces, lo que nos decía la doctora, la conservación obviamente no va a ser la misma. ¿Cuánto tiempo dura y si se puede congelar, don Francisco? Sí, nosotros los embutidos los vendemos únicamente empacados al vacío, y los salchichones, como pueden ver aquí, es una funda impermeable. Impermeable, para ver eso. Ahí Esta no- es la funda impermeable. Impermeable, ahí no penetra nada, ¿verdad? Ah, No ok. sale Eso es nada. lo primero, es que no le entre agua. Aquí está. Lo que nos explica don Francisco es impermeable. Es impermeable. Ok. ¿Y eso en la refri cuánto tiempo nos dura bien? Bueno, esto en la refri, si usted no lo ha partido, le puede durar 2 meses, digamos. Si no se parte. Si no se parte. Si se parte, incluso yo, que yo mismo los consumo, Claro. la parte primera se le va a poner un poco cafezona y secona, pero Normal. no se va a poner malo. Ah, ok. Es difícil, porque Ok. como tiene poca cantidad de agua, entonces hay menos Ese es posibilidad el de tema, el agua. bacterias. Ese es el asunto. Tiene poquita agua, lo cierran al vacío, es impermeable y así es que no prolifera. Ya, si lo abre uno y sí hay que volárselo. Ahora, hay algo muy importante De por sí que es cuando un bueno, qué embutido es rico. puro que la gente tiene que entender. Cuando un embutido es puro, como no tiene materias que liguen proteína y todo, entonces muchas veces va a salir con un poquito como en Rojito. gelatina, Ok. ¿Y eso? Colágeno, por la misma proteína, que no tiene un almidón que se la seque. que la absorba. Ay, mira vos. Entonces posiblemente, no siempre, pero posiblemente va a Y no salir. pasa nada. Ah, no, bueno, no, ¿qué es está proteína, es haciendo colágeno. ahí? ¿Qué está haciendo ahí, don Francisco? Bueno, aquí tenemos jamoncito de Están cerdo, cocinando. Está dorando un tenemos poquito. salchichón Ajá. criollo, que es criollo legítimo. Ay, qué bueno un pinto con salchichón. Porque O un gallo con una tortilla. salchichón de pollo, que este salchichón de pollo, igual que el salchichón de pollo, son hechos con filet de pechuga de pollo, no como el que hay No con comercialmente, queso y que es grasa. hecho con CM de pollo y un poco de Ay, agua. no, qué terror lo que nos comemos a veces. Doctora, ahora que nos está presentando don Francisco esta opción tan saludable, ¿cuánto nos deja comer? Todo va a depender de también los otros componentes de una alimentación saludable. Ahora, si lo comparamos con un embutido comercial, va a tener sus beneficios por la parte de preservantes que no vienen acá, lo que son nitritos, las harinas y demás, y tenés propiamente proteína, o sea, podemos Sí. manejarlo como ese intercambio de proteína que a veces hay que cuidar un poquito con los embutidos. Ahora, como todo, con moderación, ¿verdad? Sigue siendo Pero, doctora, una no tiene carne grasa ni curada, hueso. sigue teniendo sodio, entonces como todo con moderación, pero podemos incluirlo dentro de una alimentación saludable para un desayuno, para el hot dog, para el choripán, etcétera. Ahí lo que también buscamos es el acompañamiento. No es lo mismo que yo me coma el salchichón frito nadando en aceite, Bueno, con sí. chips y demás, a que yo venga y lo ponga, como decías ahora, con el pintito, aguacate y demás. Entonces, esos componentes también van a fortalecer esa alimentación saludable. Buenísimo. No hay un alimento malo ni bueno por sí solo. Todo va a depender cómo es ese complemento, ¿ok? Muy bien, doctora, le agradezco muchísimo, muy Un amable, placer. muchas gracias. Don Francisco, muchas gracias. Imagínese que el papá de don Francisco empezó a hacer embutidos en 1923, qué maravilla. 28. 28. Muchas gracias por 98 acompañarnos. años, ya caí de- Imagínese. Toda una tradición familiar. Y la Y hija lo pioneros sigue. acá ahorita. Sí, sí. Gracias a los dos, muy amables. Demasiado carga.
qué bárbaro. Aquí estábamos el doctor y yo viendo directamente que no se fuese a caer y no se cayó. De verdad que nos sorprendió. Vamos a conversar a continuación de algo que a este personaje no le serviría tener, que son temblores. A veces uno siente como una vibración interna, quizás la gente alrededor la perciba o no. Quizás usted sienta también como unos subidazos de adrenalina. ¿Qué será lo que está pasando en su cuerpo y por qué de pronto puede llegar a sentir también ese bajón? ¿Será algo neurológico o tendrá que ver un poquito más con el tema de las hormonas? Vamos a conversar esta mañana con el doctor José Edmond Esquivel. Él es endocrino y está aquí para ayudarnos. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Gracias por estar acá. Doctor, ¿qué puede detonar esa vibración interna dentro del cuerpo? Bueno, sí, evidentemente él no lo padece. ¿Verdad? Jamás se cae. Realmente vieras que es una sensación usual, o por lo menos en la consulta muchos pacientes me lo han mencionado, de esa sensación como que algo vibra, algo como un tiembla, temblor, ¿verdad? Como un temblor. Y realmente es una causa desde estrés, situaciones como de ansiedad, hasta ya situaciones médicas ya realmente que vale la pena preocuparse, como por ejemplo de trastornos tiroideos, trastornos del azúcar, por ejemplo, cortisol, otras patologías hormonales, hasta ya algo neurológico como tal. A veces las mujeres podemos llegar a sentir cierta, mira, una mariposa, cierta debilidad o también unos picos de adrenalina. ¿Qué puede llegar a producirlo? Bueno, ahí de nuevo es importante como tener cierta conciencia o estar tal vez atentos a señales de alerta, ¿verdad? Que me puedan orientar hacia algo más. Por ejemplo, sudoración, pérdida de peso, palpitaciones, otras cosas que me orienten más hacia algo orgánico que tal vez, ¿verdad? Algo más psicológico como tal. A veces el problema es como que uno siente quizás que está temblando y uno hace la mano así, pero no se mueve. Ajá, claro. ¿Por qué? Muchas veces, ¿verdad? Pueden ser desde trastornos del sistema nervioso, ¿verdad? Que a veces genera esa sensación, pero realmente no se manifiesta. O muchas veces, y la gran mayoría de veces, cuando es algo que realmente me debería dar una alerta, sí tiene manifestaciones externas. Sí, te diría de que igual es recomendable cuando uno vea que es algo constante, algo frecuente y que le está afectando la calidad de vida, mejor consultar con el médico para descartar alguna de estas causas. Entonces, ¿esa sensación de temblor podría ser externo o interno? Sí, muchas veces pasa, ¿verdad?, de que es más una sensación subjetiva, que uno podría decir, tal vez es difícil de cuantificar, sí, ¿verdad? Y sí se puede asociar a algunas patologías, por eso te digo que es importante esto, estar alerta y descartarla en general. ¿En qué parte del cuerpo se puede concentrar más esa sensación? Usualmente, ¿verdad?, se relaciona más con extremidades, sobre todo manos, es lo más frecuente, ¿verdad? Esa señal sí, que hiciste dice vos, que uno vaya a ver si está temblando. También se puede manifestar en piernas o incluso esta sensación interna que decís puede ser una sensación generalizada asociada a este desbalance del sistema nervioso autónomo. ¿Es una cuestión de nervios? ¿Es una cuestión hormonal? ¿Es un bajón de azúcar? ¿Cómo nos damos cuenta qué es lo que está pasando? Ahí es interesante porque puede ser todas a la vez o puede ser solo una, ¿verdad? Entonces es algo que es interesante de identificar tal vez qué detonantes pueden ser de una o la otra. Señales de que pueda ser algo hormonal, lo que te mencionaba, pérdida de peso, palpitaciones, caída de cabello, asociarlo a, por ejemplo, trastornos de la menstruación, trastornos de otras cosas que me asocien ya realmente a algo hormonal y que valga la pena descartarlo, como problemas tiroideos, problemas del cortisol, problemas de azúcar, sobre todo en pacientes diabéticos que toman medicamentos que puedan bajar sus niveles de azúcar. Y también, ¿verdad? Ya eventualmente si es algo discapacitante, pensar en algo neurológico también. Una tiroides muy activa podría llegar a ocasionar esa sensación de temblores. Sí, yo creo que para uno como endocrino es tal vez la causa principal, ¿verdad? De temblores, se asocia a esto, a palpitaciones y otros síntomas como de un metabolismo muy activo, por decirlo así. Y realmente el hipertiroidismo, que es esta tiroides muy activa, que en algunas ocasiones hasta crece y se vuelve realmente muy funcional, sí es algo que deberíamos abordarlo desde el inicio y tratarlo lo más pronto posible. Usted nos dice que lo primero que abordan es ver si el paciente quizás padece de la tiroides. ¿Qué sería lo segundo en lo que usted pensaría? Ver qué medicamentos está usando el paciente, para ver si hay algo que me pueda ocasionar que, por ejemplo, se le baje el azúcar,
que sí hay medicamentos que pueden ocasionar como efectos secundarios temblores también. También otras cosas que eventualmente abordo y otros trastornos hormonales, lo del cortisol, el estilo de vida que muchas veces lo dejamos de lado, el estrés diario que todos sufrimos, la alimentación, el sueño, muchos factores que realmente le alteran a uno la calidad y sobre todo el sistema nervioso. Si una persona está pasando por una situación de hipertiroidismo, que esté padeciendo de la tiroides en este momento y empieza a temblar, ¿qué significa eso? Si ya sabemos que tiene hipertiroidismo, yo creo que la prioridad es descartar que no esté activa otra vez su tiroides y ya estaba en tratamiento. Entonces sí me parece urgente en ese momento, igual ver exámenes de tiroides, consultar con el médico que está a cargo del caso y realmente tratarlo de la mejor forma para reducir esos temblores y evitar alguna complicación. O sea que habría que ajustar la medicación en el caso de que la persona tenga estos temblores. Justamente. Ah, ok. Entonces, ¿cuál examen se debería de hacer? Una persona que dice, yo estoy medicada, tomo levotiroxina y de pronto está temblando. ¿Cuál es el examen? Sí, sería una función tiroidea, Función TSH, tiroidea. T4 libre, T3 libre en algunos casos, que me oriente un poco a la dosificación del medicamento en este caso y de poderlo tratar de la mejor forma. A veces cuando a uno le pasa eso, lo que hace es, no sé, tomarse un chocolatito, porque uno cree que es un bajonazo de azúcar. ¿En qué casos verdaderamente sí lo es? Realmente, personas diabéticas son los que más deberían tener alerta, ¿verdad? Que sabemos que pueden tener estas fluctuaciones del azúcar, sobre todo los que usan insulina, los que usan otros medicamentos inyectables. Pero sí, uno siempre puede tener la alerta si ya uno sospecha que va por ahí la cosa, asocia sudoración, asocia tal vez, ¿verdad? Ya incluso hasta somnolencia o pérdida de conciencia. Ay, sí, mejor corroborar y estar alerta, ¿verdad? A consultar con el médico en ese caso. Si una persona, por ejemplo, padece precisamente de diabetes, resistencia a la insulina y siente estos temblores, ¿cuál es el examen que tendría que hacerse? Sí, bueno, ahí sí es ya como una forma crónica, una hemoglobina glicosilada que me muestra el control crónico del azúcar, glicemia en ayunas. Igual si la persona tiene un glucómetro es lo ideal para que justamente en esos momentos del temblor descartemos que no sea en el momento. Exacto, que sea justo en el momento. Okay. Muchos pacientes llegan y me dicen, me comí un confite y hasta después me medí el azúcar. ¿Verdad? Ya ahí como que perdimos ese momento del diagnóstico como tal. Pensando en el cortisol, ¿qué pasa con las personas que viven con el cortisol elevado y de pronto sienten estos temblores? ¿Eso de qué puede avisar? Yo creo que prácticamente todos tenemos un estilo de vida muy estresante, ¿verdad? Que cada vez lo asociamos más con estos picos de cortisol. Sí, recordar que, ¿verdad? Como tal, el tener cortisol alto se asocia a un estrés continuo, pero no necesariamente a una patología hormonal como tal. Entonces sí es importante recordar de que si ya uno sospecha otras cosas más asociado en el examen físico y en toda la evaluación médica que uno genera, si hay exámenes en concreto que uno puede realizar para descartar alguna patología que me produzca un exceso de cortisol, pero no necesariamente. ¿Cuáles? Bueno, no es la primera línea, pero si ya descartamos lo demás. Sí, hay algo que se llama síndrome de Cushing, por ejemplo, que muchas veces ha sido como un poco famoso y muchas veces, ¿verdad? Como que la gente lo piensa de primera entrada, pero realmente es algo muy raro. Sí vale la pena descartarlo, pero siempre, ¿verdad? Teniendo ahí en cuenta qué exámenes hacerse y siempre en conjunto con su médico tratante. ¿En qué momento podríamos pensar que es un asunto del sistema nervioso? Ya cuando altera otras cosas que realmente se asocia al sistema nervioso, por ejemplo la marcha, por ejemplo ya tenés dificultades para funciones motoras como tal, y no solo temblor basal como tal, y usualmente siempre, ¿verdad? Pensar en algunas patologías ya neurodegenerativas, sobre todo en personas adultas mayores, como por ejemplo enfermedad de Parkinson. ¿En qué momento, cuando se dice como que ya nos impide hacer ciertas cosas, como que, no sé, agarrar el vaso de café, por ejemplo? Sí, por ejemplo, funciones del día a día, bañarse, agarrar las llaves, contar monedas, abrir la casa, cosas que usted dice, mira, me está costando hacer lo que realmente antes podía hacer sin ningún problema. Nosotros estábamos hablando de que este problema podría llegar a ser hormonal, también neuronal, como lo que estamos hablando. ¿Cómo establece usted el diagnóstico o por dónde se va para ver qué es en realidad? Claro, yo creo que ahí es donde entra, ¿verdad? El tener una señal de alerta y de realmente ir acompañado de un médico como tal. Porque son cosas que muchas veces pueden pasar desapercibidas, a pesar de que, ¿verdad?, se confunden mucho una con la otra.
Entonces realmente tener en cuenta de que exámenes hormonales como tal me pueden ayudar a descartar. Simplemente una prueba de sangre, consulta con un médico para orientar un poco el caso y eventualmente si fuera algo neurológico ya dirigirlo hacia ese punto de vista. Con los exámenes hormonales se refiere a los de la tiroides. Exámenes tiroideos, exámenes para el control de glucosa, de resistencia a insulina, de cortisol, del sistema nervioso como tal. Hay, por ejemplo, adrenalina, catecolaminas en general, otras hormonas que se asocian a esto y que me pueden orientar un poco así. En cuanto a los síntomas que uno como paciente puede percibir sin ser médico, ¿cómo podemos hacer esa diferencia? Decir, ay, voy a ir a un neurólogo o no, mejor voy a ir donde un endocrino, para saber quizás si el asunto es neuronal o es de hormonas. ¿Cómo hacemos nosotros esa diferencia? Claro, usualmente, y casi que siempre se menciona de que para pensar en algo hormonal son cuando ya me altera otras funciones, sobre todo relacionados con justamente eso, ¿verdad? La salud endocrina, la salud hormonal. Entonces, por ejemplo, trastornos del ciclo menstrual, caída de cabello, pérdida de energía, ya, ¿verdad? Otras cosas, sudoración, estreñimiento, cosas que son más orgánicas que simplemente funcionales como tal. En ese caso, ¿pensamos en qué? En endocrino. En endocrino. Algo hormonal. Y cuando vamos perdiendo tal vez esa capacidad de hacer... Esa capacidad de, por ejemplo, trastornos de la marcha, motora. de que ya me va costando más hacer alguna actividad, cosas así, yo diría que más orientado hacia algo neurológico. Ok, entonces, ¿cuál es su recomendación si en algún momento llegamos a tener esa sensación? Porque uno se asusta. Entonces, Claro. ¿en el momento qué hacemos? Bueno, en el momento estar tranquilo, todo bien, pero No, sí... no nos va a acabar. No. No, ok. Pero siempre estar alerta y siempre esto de si es algo constante y es algo que continuamente nos está afectando, mejor consultar con el médico. Ok. Claro. Ahorita le contestamos a Titi, que aquí nos está escribiendo. Muchísimas gracias, doctor, muy amable. Pero Y a don gusto. Ramiro también, ya les contestamos. Dale. Gracias, muy Hasta amable. Diego. Gracias, Maricris. Hoy vamos a hablar de vértigo, esa sensación de mareo cuando la persona se levanta o está sentado o está viendo y usted siente como eso que le baila, ¿verdad? Es de esa sensación en particular que muchas personas lo están padeciendo actualmente. De eso vamos a hablar hoy con la doctora María Gabriela Jiménez. Ella es máster en audiología. Doctora Gabriela, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Diego. Muchas gracias por la invitación. Doctora, bueno, comencemos por decir que es ¿verdad? El vértigo. Ajá. Bueno, es muy importante entender o saber que el vértigo es un síntoma, no es una enfermedad. O sea, los trastornos del equilibrio como tal tienen diferentes síntomas. Entre ellos está el vértigo, que es como esa sensación de que todo gira, de que soy yo el que giro o de que mi entorno está girando sin que realmente haya movimiento. Hay personas que dicen es una alucinación del movimiento como tal o un trastorno de movimiento. Después está el mareo, que es también otro síntoma, y el mareo realmente es como una sensación de que todo está un poco nublado. La persona dice, es que yo siento que camino como en una nube, como que me siento un poco desequilibrado, como que hay una alteración, y normalmente el mareo es el que tiende a dar trastornos vegetativos. ¿Qué quiere decir eso? Es el que tiende a dar náuseas, el que tiende a dar sudoración, el que tiende a dar eso. Algunas personas, como bien lo decías ahora, Diego, también tienen un poquito de trastornos visuales o de alteración. Les cuesta fijar la mirada, sienten que al volver a ver rápido un rótulo o algo que tengan que leer cuesta enfocarlo y cuesta hacer la lectura, y obviamente el desequilibrio, que todos estos, como te decía, son síntomas que también pueden alterar. Doctora, tal vez mostrémosle a la gente, porque usted trajo un oído. Ajá. ¿Dónde es que se da el vértigo? Porque tengo entendido que se da en el oído interno. Entonces, Sí, para que le mostremos a la gente, por una favor. de las partes, digamos, que se pueden ver afectadas y causar vértigo o mareo o desequilibrio inclusive, ¿verdad? Es en la parte más interna del oído. Tendemos a pensar que en la parte interna del oído, donde tenemos el caracol, solo nos sirve, digamos, para escuchar. Pero en realidad tenemos el caracol, que es donde está el órgano de la audición. Tenemos dos órganos que se llaman sáculo y utrículo, que son sensores de movimiento, y tenemos estos canales semicirculares que también nos ayudan en toda esta parte. Entonces, cuando existe también alteración en esta parte interna del oído, el paciente puede experimentar estos síntomas. ¿Qué es lo más importante?
que cuando el paciente experimente estos síntomas, sepa que debe de recurrir a toda una evaluación para buscar la causa, porque el vértigo no es una enfermedad y la gente está muy acostumbrada a decir tengo vértigo o yo padezco de vértigo, y aquí lo más importante es decirle a la persona, si usted tiene vértigo o padece de vértigo que podría estar asociado a una patología del oído, hay que tratar de encontrar la causa. Ahora, doctora, la palabra vértigo y mareo es lo mismo, que a veces la gente lo menciona. Sí, no es lo mismo, o sea, el vértigo es intenso, ¿verdad? La persona realmente se siente muy mal. La persona llegó, estaba acostada, por poner un ejemplo, se levantó en la mañana y todo a su alrededor gira o la persona siente que gira. Normalmente el vértigo más común, que se llama vértigo posicional paroxístico benigno, va a durar poco, son segundos, pero la sensación es muy intensa. El mareo, por el contrario, el mareo tiende a ser algo constante, algo que uno siente que está durando un poco más, que llevo días sintiéndome mareado, sintiendo la cabeza como llena, como hay un cansancio, inclusive hay personas que sienten un poco de desorientación, ¿verdad? Entonces son completamente diferentes. Hay personas que dentro de las crisis de vértigo pueden tener mareo, ¿verdad? Pueden experimentar también náuseas, sudoración, ¿verdad? Siento que me voy a descompensar, a descomponer como tal, pero el mareo es más constante y los dos tienen que ser evaluados. Doctora, usted nos decía que el vértigo no es una enfermedad, que es un síntoma. ¿Qué enfermedades entonces puede provocar vértigo? Hay muchas enfermedades, ¿verdad?, que pueden provocar vértigo. La mayoría de ellas puede estar relacionada a una enfermedad en el oído interno o algún tipo de síndrome. Por ejemplo, una enfermedad que las personas hablan mucho o que es muy común, que es también la enfermedad de Meniere como tal, que es un trastorno a nivel del oído interno y que no solamente causa vértigo, donde las crisis son realmente intensas, sino que también causa pérdida auditiva, ¿verdad? Pero ahí es la importancia de hacer una evaluación completa, porque a veces la gente se queda solamente con el vértigo, que es lo más discapacitante, y no nos permite observar qué hay alrededor, ¿verdad? ¿Qué otras pruebas podemos hacer para que principalmente el médico otorrinolaringólogo tenga todo ese input de información y pueda dar un diagnóstico claro de la patología o de la enfermedad que lo está provocando, para tener un tratamiento específico y una manera correcta de rehabilitarlo o de que la persona salga? Porque otra cosa muy importante, Diego, es decirle a la gente que el vértigo se cura, que yo no vivo con vértigo, el vértigo se puede curar o se debe de curar, claro, pero tenemos que llegar siempre a la causa. Doctora, ¿cuáles exámenes nos confirman si el vértigo se debe precisamente a problemas del oído interno, como nos estaba diciendo ahora? Sí, hay una serie de exámenes, inclusive, bueno, uno de los más básicos que se hace es hacer una audiometría para ver si ese trastorno de vértigo o ese trastorno vestibular se asocia con alguna otra patología auditiva o si viene acompañado de pérdida auditiva o tinnitus, que es el ruido en el oído y demás. Y después hay pruebas específicas, por ejemplo, hay una que se llama videonistagmografía, que nos ayuda a observar el movimiento de los ojos para saber si el trastorno efectivamente está en el oído o si responde más a un trastorno central del cerebro, del sistema nervioso central. Y lo otro también se llama VIGIT, o una prueba de impulso cefálico, que también nos permite saber qué canales o qué estructuras del oído interno realmente son las que están afectadas. Podemos ir a hacer pruebas más específicas, hay patologías donde vamos a necesitar o el médico va a referir imágenes médicas y demás, pero es importantísimo hacer pruebas y el 90% de los pacientes no se hacen las pruebas. Doctora, vea, ¿qué le podemos decir a Mari, que nos está diciendo en nuestro Facebook que le han hecho muchos exámenes, que le dicen que no es vértigo y tiene como 40 años de padecer de esos mareos y le dicen que no, tampoco es azúcar ni presión alta? Entonces, ¿qué podría hacer? Bueno, habría que revisar cada uno de los exámenes, ¿verdad?, de ellas, y sobre todo verla y hacer una historia clínica exhaustiva. Uno tiene que preguntarle mucho al paciente y hacer pruebas posturales y hacer pruebas que nos permitan tratar de indagar un poco más. A veces lo que sucede, Diego, es que tenemos un montón de pruebas hechas en diferentes lugares y lo que necesitamos es ir armando el rompecabezas.
Entonces yo le diría a ella que vaya, que le armemos el rompecabezas, que tratamos de encontrar la causa para que sabiendo la causa podamos realmente tratar el fondo de la causa que le está dando estos mareos. Doctora, nos dice Vanessa, yo sufro de vértigo hace más de 10 años, desde que la operaron de las cervicales y quedó encamada. Dice que le da vértigo incluso cuando no está en la cama. Bueno, sería muy interesante verla. Hay algunos trastornos cervicales, ¿verdad? A nivel cervical que pueden provocar vértigo. También es importante, Diego, entender que muchas veces estas patologías se tratan de manera multidisciplinaria, es decir, no solamente las atiende el audiólogo, no solamente las atiende el otorrino, a veces necesitamos de otros médicos, a veces se necesitan de fisioterapeutas, entonces sería interesante evaluarla, ver con qué posiciones es donde se activa la respuesta de ella de vértigo para ver si es tratamiento, si son maniobras o si requiere un poco de terapia. Doctora, nos dice Mari, ¿verdad? Que también era la que nos había dicho de lo del vértigo, de tenía 40 años de padecer, que dice que ahora por ser más mayor le da más, dice que tiene 61 años. Sí, porque con la edad también entramos a un efecto que se llama, que algunos quieren definirlo como un presbivértigo, que es también, digamos, un envejecimiento normal del sistema vestibular que tiende a causar o a tener mayor prevalencia de trastornos vestibulares. Entonces tendríamos que evaluarla para ver realmente qué está pasando con todo su sistema vestibular. Doctora, nos dice Sileni que ella ha tenido varios episodios de vértigo. Hace mucho no le da, pero dice que últimamente cuando va al gimnasio y termina un ejercicio, ella se agacha y al levantarse se marea. ¿Qué podría ser? Sí, normalmente los vértigos de posición, como te comentaba ahora, son los vértigos más comunes. Las personas tienden a tener crisis de vértigo por cambios de posición y esto responde a que nosotros dentro del oído tenemos unos cristales de calcio que se llaman otoconias y por cambios de posición se pueden desacomodar y cuando se desacomodan causan o provocan crisis de vértigo que duran muy poco tiempo. Entonces muchas veces el paciente va a la consulta, revisamos los movimientos que el paciente hace y haciendo también una evaluación podemos darnos cuenta dónde están esos cristales y si podemos reacomodarlos para que las crisis pasen. Doctora Gabriela Jiménez, muchas gracias por haber venido, Diego, a su casa. Yo muy amable. Muy amables. Vea, que aquí le tenemos una tareita. Usted luzca muy bien sus mudadas. Hablamos de accesorios, colores mucho más vibrantes y además la combinación de texturas. Hoy está con nosotros justamente Marjorie Alvarado, quien nos va a decir qué es lo que está en tendencia para este mes. Marjorie, buenos días. Claro que sí, buenos días. Bienvenido. Un saludo a todos los televidentes. No se preocupe, Marjorie, no pasa nada. Arranquemos con la primera modelo. Sí. ¿Por qué tonos dorados, por ejemplo, en los aretes? Bueno, es muy importante tomar en cuenta el color según el tipo de piel. Entonces, en el caso de Fer, ella es cálida y la joyería que le pusimos es dorada. Ahora, los aretes son bien grandes. ¿Estos vendrían siendo los protagonistas o se puede poner otros accesorios? Protagonistas totalmente en este outfit para levantar y elevarlo muchísimo más. Llama la atención el anillo y los aretes y el brazalete. Claro, cuando vemos el anillo es muy similar justamente al arete, que lo estamos viendo ahí a la pura par, ¿verdad? Tiene que haber esta similitud o, por ejemplo, puede ser el arete de una forma y el anillo de otra. Puede ser diferente, siempre y cuando armonice y también vaya con su estilo y su personalidad. En este caso no pusimos collar porque la parte del cuello tiene mucha estructura, entonces es para mantener el protagonismo también ahí. Por ejemplo, si ella quisiera utilizar un reloj, ¿se puede o aquí la protagonista es la pulsera? ¿Cuál? El brazalete. 100%. Ajá, 100% porque este outfit es más casual. Un reloj sería como algo un poquitito más formal, que le dé un toque más de elegancia para otra ocasión. Claro, a ver, Marjorie, ¿en qué momento del día se pueden utilizar estos tonos? En cualquier momento del día, lo importante es tomar en cuenta el tipo de piel y la ocasión. Claro, bueno, recibamos a la siguiente modelo y cuéntenos usted ahí qué es lo que se realizó, ¿verdad? Porque vemos la combinación de varios collares. Claro, eso es una tendencia a utilizar los collares en capas, tipo layerings. Ahí lo que hicimos es seguir la línea del cuello en V para alargar y estilizar mucho más. Claro. Utilizamos detalles muy delicaditos que van mucho con ella, que es un estilo bastante juvenil. Un poquito de brillo en los aretitos.
Ahora, y le pusimos Irkuf, que también es una pieza clave. ¿Qué es eso? Lo que tiene aquí en la orejita. Ok, para ya no hacer tiene ahí un perforaciones. huequito, digamos, No. simplemente es la posición del arete. Exacto, es ideal para no hacer perforaciones. Qué interesante, porque estamos viendo la combinación de dorado y plateado. Y Exacto. antes decían, no, o dorado o plateado. Aquí incluso estamos viendo que usted lo combina Una combinación. todos los colores. Claro, aquí puedes ver diferentes estilos que combinan ese tipo de metales. Eso ya quedó en el pasado. Claro. Ahora inclusive podemos mezclar hasta 3 metales, oro rosa, plateado y dorado, que se ve muy bien, o plateado con metales negros, o ese tipo de combinaciones, ¿verdad? Claro. Marjorie, a las mujeres tal vez dicen, bueno, es que la blusa tiene vuelos, ¿verdad? ¿Qué tipo de accesorio se le puede poner a una blusa como esta, verdad? Su recomendación es Que sea delgadito, o sea, que Claro. sea algo bien delicadito para que mantenga ese estilo romántico en la blusa. pero igual puede tener dijes en este caso. Sí, puede tener dijes delicaditos con un poquito de brillo. Lo principal es que los accesorios hablen de nosotros, Claro. que sean como una forma de expresión. Entonces hay que elegirlos de acuerdo a nuestra personalidad. Recibamos a la siguiente modelo y háblenos también de los materiales, por ejemplo, de la pulsera, porque vemos texturas diferentes, colores y materiales distintos. Ahora podemos hacer ese juego de combinaciones donde ponemos cueros, con plásticos, con metales, y eso hace que se vea mucho más dinámico y también como mucho más creativo. Las capitas del collar también son así, es un choker con perlitas y la cadenita con metal que le hace un contraste bien. Claro, Marjorie, veo que hay dijes, ¿verdad? No es solo la cadena como tal, sino que Sí. tiene algo que... Un dije pequeñito en este caso y delicadito para que alargue el cuello. En este caso se utilizaron solo 2 collares. ¿Por el tipo de blusa o por el tamaño de la modelo? Por el tipo de blusa y por el espacio en blanco que hay entre el cuello y la parte de la blusa, Ahora, el diseño de la blusa. por ejemplo, aquí tenemos otros collares, ¿verdad? Muy bonitos. Si hacemos el ejercicio, Marjorie, y le cambiamos a la modelo, el que tiene por este, se puede. Claro, Es también válido. se vería súper bien. Aquí podemos, Porque es inclusive como un look podemos más dejar, relajado. claro, vamos a hacer aquí el cambio. Sin embargo, a la hora de utilizar collares largos, Claro. es muy importante, vamos a ver acá, Ok. tomar en cuenta también la estatura de la persona, supuesto. porque un collar largo puede acortar la figura. Entonces se ve muy bien con el estilo de ropa, ¿verdad? Del look, pero si la modelo no tiene una estatura muy alta, puede ser que la corte. Claro. Ahora bien, ¿usted recomienda esto entonces con ropa lisa o se puede usar con ropa estampada? Es mejor con tonos monocromáticos, con colores sólidos, Claro, que no haya porque mucho ruido visual. Aquí el protagonista entonces es Es el 100% de la collar, pieza. por supuesto. Los aretes que ella anda se pueden utilizar con ese, digo, por los colores. En estos casos siempre es bueno como buscar alguna figurita o por lo menos el color entre lo que está dentro del collar. Claro, claro. Recibamos a las siguientes modelos. Por ejemplo, a estas modelos, si uno quisiera utilizar estos que son como más de fantasía, ¿a cuál de ellas se lo podemos poner? A Madison por el tipo de colores Ah, ok. que ella está utilizando en su look. Claro. Vamos a ver. Que son como tonos más pastel, ¿verdad? Son como tonos pastel, son estilos como juveniles que Por van ejemplo, también con ella. ¿A qué tipo de actividades se pueden utilizar esos que son como más llamativos, más plásticos, ¿verdad? Que tienen como ese montón de dijes tan bonitos, pero es que sí son poderosos, ¿verdad? Claro, estos son estilos como más casuales, como más playeros, más resort, más divertidos, un brunch, una salida con amigas, cosas así, no tan formales. Usted no le quitó el collar y se ve lindísima. Se ve precioso, es la tendencia que Claro. le explicaba antes, que es de capas, entre más, mejor. Todo el maximalismo sigue todavía en tendencia. Ella es Marjorie Alvarado, a quien le agradecemos montones por habernos acompañado y a las chicas también muy amables. Gracias, gracias Rafael. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a hacer pasta. Eso es todo un arte. Hay que saber en qué momento hay que sacarla, cuál es el punto de sal, con qué se puede combinar, pero hoy vamos a aprender todos los Por supuesto, trucos. ¿cuál es la proteína adecuada? Está con nosotros Javier Bejarano y también está con nosotros Natalia Villegas. ¿Cómo están? Buenos días. Ya saben, pueden apoyar a José entrando directamente a la página de Men of the World para que pues le vaya muy bien y le deseamos lo mejor de lo mejor. Y ahora vamos a conversar acerca de una nueva disciplina que promete ponernos a todos en forma. Ya hay gente que lo está practicando desde hace 6 años, pero ¿a usted le gustaría participar? Aquí los detalles.
Aeroworld Bungee, ¿a qué le suena? Bueno, lo cierto del caso es que yo ya estoy preparado y vamos a verlo de inmediato. Bueno, contame en qué consiste. Bueno, el Aeroworld Bungee es una disciplina muy nueva en el país, pero aparte de eso, a nivel del fitness, ahora está teniendo mucho auge porque es un ejercicio aeróbico, es cardiovascular, donde acelera las pulsaciones cardíacas en 13 segundos y normalmente pues va a trabajar fuerza, resistencia, coordinación y vamos a trabajar todo el cuerpo a nivel de unas ligas que generan suspensión total para ayudar a amortiguar todo lo que serían las articulaciones. Y ahora vamos con el truco más fácil y el más complicado. Yo que soy principiante por completo, ¿cuál sería lo más básico? Bueno, lo más básico, primero tenemos que mecanizar el movimiento. Vamos a hacer 1, 2, derecha arriba. 1, 2, derecha atrás, a donde ya no te dé más la resistencia del arnés. Y contamos 1, 2, derecha arriba. 1, 2, derecha atrás. 1, 2, derecha arriba. 1, 2, derecha atrás. Ok, ahora vamos con el más complicado, el que lleva años, el que lleva experiencia, la experta. Bueno, ahí en bungee normalmente tenemos saltos, ¿verdad? Que son vuelos tipo salto, hay otros que son vuelos paralelos y hay otros que son clavados. De acá es con suspensión y elevamos ambas piernas, abriendo pecho, abro pecho. Hay variantes y hay progresiones. Después podemos tener el clavado. Y una progresión puede ser sin manos. Ya para el cierre vamos con algo un poco más arriesgado, aunque es mi primera lección. ¿Qué vamos a hacer ya para el cierre? Ok, ya que vio el Peter Pan, vamos a hacer un Peter Pan con un clavado. Ok. ¿Ok? Y con manos. No, sin manos todavía no. Sí. Ok, vamos, entonces pie derecho atrás, vamos a dar 2 pasos, abro el Peter Pan, regreso, un pasito y vamos a como si fuera una parada de manos. Vamos a ver. 1, 2, 3, salgo. Peter Pan y ahora solo un pasito y ¡bien! Nos vemos.